Perfecto, chicos. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios que nos hable en este discipulado del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por lo bueno que has sido hasta este momento. Como se los decía a los chicos, Señor, es un privilegio estar delante de ti, Señor, de mañana, tan temprano, Señor, porque tú lo vales todo, Señor. Te doy gracias por el esfuerzo que cada uno de estos chicos que están conectados, Señor, hacen para poder hacer válida esta conexión, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido que abras su entendimiento el día de hoy, Señor, que tú puedas, con esta palabra que está servida el día de hoy, que tú puedas, Señor, ayudarlos en su día a día, Señor, si tienen alguna situación complicada, que recuerden, Señor Jesús, que las enseñanzas que tiene tu palabra, Señor, son impresionantes, Señor, y tienen vida, Señor, porque la podemos poner en práctica hoy en día, Señor, sabiendo que de las mismas necesidades que tenía el hombre hace más de 6000 años, Señor, podemos verlas el día de hoy, Señor, en el hombre, en el ser humano, Señor, sabiendo que todo el tiempo la necesidad que se presenta en el hombre, Señor, es una necesidad de ti, Señor. Y queremos el día de hoy, Señor, llenarnos de ti, Señor, y poder, Señor, aprender un tema más, desarrollando, Señor, los diferentes temas que tú has puesto para nosotros en este día, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados, tanto como de los que no se pudieron conectar, Señor, y permite que esta palabra, Señor, que está siendo grabada, pueda ser llevada para quien más lo necesite en esta hora, Señor. Te doy gracias, te pido que los bendigas y te entregamos este tiempo donde solo vas a hablar tú, Señor. No queremos, Señor, que un hombre hable en esta mañana, Señor, si no seas tú siempre hablándonos a nuestras vidas, Señor, y que hasta el maestro, Señor, de discipulado es el primer ministrado, Señor. Y en esta hora te entregamos este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, chicos, buenos días. Somos 4, pero sabemos que Dios nos va a hablar en esta mañana. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro discipulado. No sin antes, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en nuestra clase anterior. Como siempre, esto ya es una costumbre, una bonita costumbre, el poder recapitular lo que vimos en nuestra clase anterior, como lo habíamos visto, que estudiamos el subtema de las cualidades sobrenaturales de la Biblia. Y esto, pues no sé, por ahí les estuve mandando un mensajito después en las prédicas. Todas las enseñanzas que vimos, ¿no? En el discipulado se cumplieron en las mesas, ¿no? En los servicios del domingo. Esas historias que veíamos en la Biblia con cada una de las series que Dios, nuestro Dios nos ha dejado en Restauración Centro, lo vemos, bueno, yo en lo personal lo veo impresionante porque digo, wow, ¿no? ¿Cómo podemos eh, tener la confirmación desde temprano y para los que no se habían conectado, los que a veces no pueden entrar o los que están teniendo la grabación, realmente a algunos jóvenes de este discipulado les he enseñado que cuando nuestro pastor nos da el tema de las transmisiones para poderlas publicar, lo que vemos es que nuestro pastor nos las da una vez terminando el discipulado, para que podamos prepararlos en las pantallas, para que podamos ponerlo en la transmisión como miniatura. Y este tema es impresionante porque pues no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y decimos, ay, tú vas a hablar de esto porque yo también voy a hablar de esto, para que lo hables al mismo tiempo, sino nos ponemos en oración con Dios y decir, wow, ¿no? O sea, necesitamos hacer la predicación con lo que tú nos vas a dar, Señor, ¿no? Y ponernos en un tiempo de oración, de estudio, para poderlo ver, ¿no? Y lo veíamos el día domingo, como les decía, desde vidas en acción, desde el favor de Dios, por ejemplo, con la descendencia que va a ser librada, que veíamos ¿cómo se llama? En, en Proverbios 11 y también en los escuadrones de Dios, ¿no? Que subías con los valientes, ¿no? En este caso, también vimos desde los días viernes, el sábado ayer tuvimos también una enseñanza con los pequeños, pero siempre Dios nos ha estado hablando de esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el con la parte del viernes que tenemos el último servicio en los Reyes de Israel,
pues vemos que Saúl se le olvidaba, ¿no? Y eran esas pequeñas historias que pues nos daban risa, ¿no? Nos dan risa porque pues realmente vemos que eh, pues Saúl ya había entendido que no debía de perseguirlo, pero siempre escuchó a una amarranavajas, ¿no? Como dicen allá afuera, de esas personas que no están contentas hasta que te ven peleando o te ven mal, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos que estas enseñanzas de la Biblia, pues tienen la característica de sublime, y lo que veíamos era la palabra sublime, ¿no? Lo habíamos estudiado desde la semana pasada, tiene como un significado principal que es extremadamente bello y que produce una gran emoción, pero también un significado como que un poquito más técnico, que significa que es excepcional por su altura moral o estética. Y si se recuerdan más o menos, habíamos visto que también teníamos sinónimos sobre de esta palabra, que también vamos a analizar un poco más a profundidad. Ese tema de verdad que es impresionante porque vemos que todas o sea, las historias que tiene la Biblia, vemos que es una cualidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque son extremadamente bellas por el orden que tenemos, como ya lo habíamos visto anteriormente en la Biblia, un libro extraordinario, en el 2.1 o en el 2.0 creo. Teníamos esa parte de verlas como unas cualidades adicionales, ¿no? O sea, lo veíamos que formaba algo extraordinario porque no se podía entender, ¿no? O sea, porque ningún libro adicional lo tiene como lo tiene nuestra Biblia, ¿no? En este caso, pues en casa cada uno de nosotros tenemos, y pues como siempre nos lo dice nuestro pastor, siempre el buscar tener una Biblia física. ¿Por qué? Pues porque no se nos va a descargar como en el teléfono, siempre va a estar a nuestro alcance, al alcance de un abrir y cerrar del libro, y vamos a poder ver que pues este libro es extraordinario y que tiene estas cualidades sobrenaturales, que es que como si, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, la mayor parte de ustedes debió de haber visto Narnia, eh, que es así te adentra, ¿no? Como en la última película, que el cuadro sale agua, ¿no? Yo me imagino siempre que leo o veo una historia, que me adentro mucho a la historia y me siento dentro de ella, y saber que, pues, si Dios hizo las cosas en ese tiempo, pues Dios las puede hacer de esa forma en nosotros mismos, ¿no? O sea, a lo mejor no va a poder abrir el mar y que nosotros estemos si tenemos bañera, pues que se abra la bañera, ¿no? O sea, no podemos verlo de esa misma forma, pero lo que podemos ver es que esas cosas impresionantes que pasaban en la vida espiritual de las personas, de los personajes de la Biblia, pues vemos que también lo podemos hacer efectivo, ¿no? O sea, como por ejemplo, las historias del Nuevo Testamento, cuando ya nuestro Señor Jesús ya no estaba en la tierra, que veíamos que el Espíritu Santo llenaba a las personas y empezaban a hablar con denuedo, o sea, con una fluidez la palabra de Dios. Eso es impresionante, ¿no? Y vemos que estas narraciones o estas historias, enseñanzas que tiene la Biblia, pues son sublimes, ¿no? O sea, sí tienen ese significado que te produce gran emoción, pero también que forma una excelencia en la altura moral o estética, ¿no? O sea, como por ejemplo, nuestro Señor Jesús nos reafirmaba lo que veíamos en el Antiguo Testamento con Moisés, ¿no? Eso es también impresionante ver cómo llegaba a una altura moral de formar un hombre diferente, ¿no? O sea, de formar una enseñanza diferente con los fariseos, que se enfrentaba a ellos, pero les decía, tú no tienes que ser así porque en la Biblia dice que tienes que ser así. Y si tú eres así, pues prácticamente eres falso, eres hipócrita. Por ejemplo, lo que vemos el miércoles es, es duro, pero es realmente lo que nuestra realidad tal vez puede estar viviendo. Entonces nuestro Dios no quiere que nosotros nos quedemos igual, y quiere siempre modificar cada parte de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Entonces, es importante que todas estas enseñanzas que son sublimes les demos ese peso por lo que significa la palabra, ¿no? Entonces es impresionante el cada vez más estudiar esto, pues nos enamora, ¿no? Porque nos cautiva, nos engancha a la historia, y podemos seguirla leyendo, no como un libro aburrido que estamos sacando cada domingo o cada vez que hay transmisión, sino que podemos verlo como ese libro de enseñanzas, de aventuras que tenía, pues en este caso Dios estaba con cada personaje,
y sobre todo de saber que así como estaba con cada personaje de la Biblia, pues así Dios también está con nosotros y que nosotros también tenemos nuestras patoaventuras que contar, ¿no? Y nosotros poderlo hacer extensivo hacia otra persona que no conoce de Jesús y que por medio de nuestra historia puede cambiar por siempre su eternidad. Entonces esto es impresionante porque también, además de nosotros crecer en Él, pues también podemos hacer crecer a alguien más en Él, ¿no? Entonces, todos estos significados que veíamos como un sinónimo y como el significado de sublime, cada vez se cumplen en los pasajes que leemos de la Biblia, que nos narra un personaje o con la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos daba, pues cuando vino a la tierra, ¿no? Plasmada en los evangelios y se cumplen de verdad, por ejemplo, es como yo les decía, este domingo pues se cumplió, ¿no? Y casi casi nuestro pastor nos decía, pues son las enseñanzas más especiales de cualquier libro, ¿no? Y que podíamos ver y pues que se cumplía, ¿no? En nuestras vidas y en la predicación hecha pues un sermón grande para que pudiéramos nosotros ver que estas enseñanzas pues son muy grandes, son muy importantes y que cada vez que nuestro Dios habla, como siempre, yo siempre les recuerdo, a lo mejor siempre va a hablar a tiempo, pero a lo mejor no lo vamos a necesitar nosotros en un principio. Pero si nosotros, como decía nuestro pastor justamente en Vidas en Acción, nosotros escuchamos, guardamos y ponemos por obra, nosotros vamos a poder lograr que esa palabra para la cual fue enviada a nuestras vidas, pues va a poder ser efectiva y a lo mejor no aplicarla a nuestra vida personal, sino aplicarla a lo mejor con nuestro mejor amigo que esté sufriendo por esta situación o que necesita un apoyo, necesita ser parte de un escuadrón y decir, sabes que yo voy contigo y yo voy a orar por ti para que tú puedas ver que mi Dios no solo es un Dios de enseñanza, sino es un Dios que vive y que está al pendiente de mí. Entonces, vamos a continuar. Como lo habíamos comentado anteriormente, estudiábamos que los sinónimos de la palabra sublime y vamos a ir desglosando uno por uno porque a la hora de estudiar, como que Dios me movía mucho a esta parte, ¿no? O sea, de saber que los sinónimos de esta palabra también tienen mucho peso en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada, cada característica, cada sinónimo con su respectiva respuesta y lo vamos a ir desarrollando en el tema. Vamos a ver que el primer sinónimo que tiene la palabra sublime significa elevado y elevado significa que tiene un mayor tamaño, una mayor altitud, una mayor intensidad de lo normal. O sea, la característica que tú quieras que es mayor a algo es lo que significa elevado. Y vemos que las enseñanzas de la Biblia tienen un gran tamaño, o sea, tienen un gran peso, tienen una gran altitud, tienen una gran intensidad con las que se cuentan. Por ejemplo, estar con Moisés y ver, por ejemplo, que su vara se convirtiera en una serpiente, es impresionante, ¿no? O sea, es algo que no en cualquier historia a lo mejor fantasiosa de hoy en día, por ejemplo, de Disney, de los estudios cinematográficos que te pueden dar este sinónimo de intensidad como las historias que tiene la Biblia o de fantasía, pues vemos que ni siquiera se comparan. ¿Por qué? Porque te enseñan, te dan una enseñanza corta, que se queda corta, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que vemos con Moisés, cuando su vara se convierte en serpiente, pues vemos que era una forma de ver cómo Dios respaldaba y cómo Dios estaba ahí y cómo lo imposible ante los hombres se podía hacer posible, ¿no? Entonces, estas cualidades que tenemos en este significado que significa elevado, pues también vemos que están en las enseñanzas de la Biblia, ¿no? También se cumplen en tamaño, intensidad, altitud la característica que mejor podamos ponerle a la Biblia, a las historias, a las enseñanzas de la Biblia, vemos que también significa que es elevado, ¿no? Entonces, este primer sinónimo también se cumple en las historias de la Biblia y pues vamos a ver el segundo, que el segundo es excelso. Y no sé si ustedes han escuchado mucho esta palabra o nada más es así
como un sinónimo más que ustedes han leído alguna vez, pero pues no sé, incluso hay un periódico que se llama Excelsior, no sé si lo han visto en su puesto de periódicos más cercano a su casa, pues vemos que incluso creo que tiene un eslogan así como grande, ¿no? Como el mejor periódico de México o algo así, no me acuerdo cómo se dice, pero pues vemos que Excelso es que existe en su máximo grado. Entonces vemos que también las enseñanzas de la Biblia, pues es que existen en su máximo grado, o sea, en, en, en tal cual las cosas más impresionantes que ha tenido el hombre, pues han estado plasmadas en la Biblia y pues prácticamente son como enseñanzas pro, ¿no? Enseñanzas más allá, máster, ¿no? Eh, Más allá de lo normal, ¿no? Y pues les pongo al final en el emoji, les pongo una pequeña gráfica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desde abajo y escuchamos estas enseñanzas de la Biblia, vamos a ir como esta gráfica que muestra un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ustedes están abajo y con esas enseñanzas y eh, con ese propósito por el cual vamos a aprender las historias de la Biblia, las enseñanzas, lo que vamos a ver va a ser que nuestra vida esté en un máximo grado y que nuestra vida tenga un mayor tamaño delante de la gente, tenga una mayor intensidad y que podamos impactarla de forma eh, efectiva a cada joven que está allá afuera, ¿no? O sea, porque pues cada uno de nosotros tenemos conocidos pues, que desgraciadamente no quieren acercarse a Dios, porque están enojados con Él, porque sienten que no existe, porque tal vez le llenan la mente diciendo que no, ¿cómo va a ser real que tu Dios exista? ¿Cómo puedes estarle orando día y noche? ¿Cómo puedes estarte en tu vida, o puedes estar guardando tu vida pues, si con alguien que no existe? O sea, van a empezar a atormentar y van a empezar a querer menguar o hacer menos nuestra confianza en que Dios sí existe y en que Dios ha cambiado nuestra vida por completo, porque pues no han tenido ese encuentro personal que tal vez nosotros sí ya hemos tenido. Y si nosotros no lo hemos tenido, pues todavía tenemos la esperanza de poderlo tener con Él, ¿no? Y siempre ponernos delante de Él y de pedirle, siempre tener un encuentro personal con Él para que a partir de ese encuentro no volvamos a ser los mismos. Entonces, ya vimos la palabra excelso y ahora la siguiente palabra que es un sinónimo de sublime, vemos que es eminente. Y esto yo lo he escuchado cuando se habla de los presidentes o de los reyes de aquí de la tierra. Entonces vemos que se destaca en altura sobre lo que le rodea. Entonces vemos que ay, la eminencia es como la élite, como la presidencia y sus vicepresidentes, sus funcionarios, esa es la eminencia, los que están arriba. Y de hecho también dice la Biblia que los que están en eminencia, o sea, los que están por cabeza de algo, de un grupo, de algo. Y esto realmente es una cualidad sobrenatural de la Biblia al dar una enseñanza que es eminente, o sea, que destaca sobre cualquier historia que podamos ver sobre algún personaje de la historia, por ejemplo, de Alejandro Magno, del faraón, todas estas historias que vemos también en el mundo, que son parte de la historia, que tal vez estén en un museo, pues vemos que las enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, con el tema de David, con el tema de Saúl, de Salomón, estas historias van a destacar más que las historias normales, ¿no? Entonces vemos que también la parte del rey David, o sea, David, el que mató a Goliat, vemos que también es reconocido en la historia de allá afuera, ¿no? O sea, en la historia natural vemos que dicen que sí fue un rey, que fue muy valiente, que venció ejércitos y que pues realmente fue una persona que logró grandes cosas. Obviamente muchas veces no le dan el crédito a Dios porque Él estuvo con él, pero realmente esas cualidades y esas historias van a tener esa característica eminente. O sea, es el sinónimo de sublime que va a destacar en altura sobre las historias que le rodean. Entonces, es impresionante porque cada significado, como les decía, cada vez que yo lo estudiaba, pues sí me daba razón, ¿no? O sea, y decía, ah, pues sí es cierto, señor, todas las historias son elevadas, son excelsas, son eminentes. Y también el siguiente punto que es majestuoso.
Esto es una palabra que pues más o menos ya entendemos nosotros porque, pues porque vemos que también los reyes dicen, ay, su majestad, ¿no? Hoy se te ve majestuoso, ¿no? Se ve majestuoso el rey o se ve majestuoso el presidente que se viste bien o no sé, mil características que tiene la realeza, en este caso, que significa capaz de infundir admiración y respeto por su solemnidad, elegancia o grandeza, o sea, que es prácticamente el top en la parte de elegancia, de grandeza. Eso lo vamos a poder ver en las enseñanzas de la Biblia que van a tener esa oportunidad de ser las mejores, pero también las más elegantes, las más grandes, las más de respeto que podemos ver que en todas las historias de la Biblia. Entonces, esto una vez más, un sinónimo más que sí es acertado a las enseñanzas de la Biblia. Entonces, vemos que pues, sí genera admiración, respeto por lo que significa cada enseñanza de la Biblia. Un significado más que es excepcional, que es extraordinario o privilegiado. Pues también lo vemos que pues, las enseñanzas, por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia, pues fue privilegiado. ¿Por qué? Porque esas historias, esos libros se los dio solamente a Moisés para que los pudiera plasmar y para que los pudiera dejar como un conjunto de 5 libros que iban a ser la base o el principio de la palabra de Dios hoy en día, ¿no? Entonces, son extraordinarios, pero también tienen un privilegio adicional en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en las enseñanzas de la Biblia, que significa pues también sublime, ¿no? Y por último, creo que les dejé lo mejor para el final. La última palabra o el último sinónimo de las enseñanzas de la Biblia, vamos a ver que es excelente. Y de hecho esta palabra para nuestro pastor es muy importante o es muy sonada, siempre nos lo dice él, que nuestras vidas deban de ser excelentes delante de Dios. No sé si han escuchado en las predicaciones, yo la verdad es que siempre, yo tengo en mi mente cada vez que nuestro pastor habla, que siempre va a ser algo que saque nuestra excelencia en nuestra vida. O sea, siempre, a pesar, toque lo que toque, hasta incluso en la parte de Semana Santa con el impacto de la resurrección o todo lo que hemos estado viendo también entre semana, los montes de Dios, de la parte de las series, por ejemplo, Los Reyes de Israel y las series Vidas en Acción, El Favor de Dios, y los escuadrones de Dios, nos vamos a ver que esto lo vamos a poder ver en, en nuestras vidas y que tiene que ser excelente. El significado de excelente es que es muy bueno o que sobresale en alguna cualidad con respecto a otras cosas de su misma especie. Entonces nuestro Dios quiere que seamos excelentes, así como las enseñanzas de la Biblia son excelentes. ¿Por qué? Porque van a destacar y van a tener, por ejemplo, las parábolas tienen una riqueza impresionante porque son cosas que en ese momento que se contaron, que nuestro Señor Jesús estaba contando, tenían mucho que ver en su día a día. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro pastor nos da una parábola enseñada, pues vemos que la adapta a nuestros tiempos con nuestras situaciones que vivimos hoy en día. Entonces vemos que esa adaptación forma la enseñanza a hacer algo mucho mejor de lo que habíamos hecho antes. Y eso forma una excelencia y forma una enseñanza excelente que va a lograr lo que significa su segundo punto, que sobresale en bondad, mérito o en una estimación. O sea, imagínense, si el diccionario nos dice todas estas características, pues que nuestro Dios no nos quiere enseñar con la enseñanza del día de hoy, ¿no? O sea, con los sinónimos de sublime, ¿no? Y vemos que también sublime en alguna alabanza, en alguna adoración, pues también se le da la característica a nuestro Dios, ¿no? Que es soberano, que la voluntad de Él está todo en sus manos, y sublime, que es elevado, que es excelso, que es eminente, que es majestuoso, que es excepcional, pero también es excelente en todo lo que hace. O
sea, somos su creación más perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos una libre decisión de saber si le adoramos o no le adoramos. Y cada enseñanza y cada cosa que quiere que nosotros hagamos sea excelente, que sobresalga en bondad como Él es bueno, en un mérito o en una estimación sin igual, que supere los límites. Y esto prácticamente se los puse en rojo y les puse un iconito de top, porque esto va a ser muy impactante en sus vidas que siempre tienen que lograr. Cada vez que oren algo, cada vez que ustedes necesiten algo y que se acerquen con el Señor, siempre ustedes digan, ¿sabes qué, Señor? Hazme vivir de forma excelente para ti, porque no te vas a quedar como que con medias tintas. O sea, tú, Señor, vas a querer cambiar todo y vas a querer que mi vida sea excelente y no vas a querer que yo me quede a la mitad y que ya vuelva a empezar o que ya esté mitad aquí y mitad allá afuera en el mundo, perdiéndome, porque pues obviamente vemos que en la Biblia salen cosas muy impactantes que dice la Biblia que pase con las personas que están haciendo una parte sí y una parte no en el reino de los cielos. Entonces, pues no está de más volverlo a decir. Es importante que nosotros volvamos y que hagamos las cosas completamente excelentes para Dios. Así sea un examen, así sea el hacer algunas cosas que nos digan nuestros padres. Realmente es impresionante y tenemos que hacerlo con la excelencia que merecen las cosas en todo momento. Entonces, estos sinónimos nos dejan ver que las enseñanzas de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos van a enseñar que las características que tienen necesitan estar en nuestra vida formando parte de nuestro día a día. Como les comentaba, o sea, siempre en cada cosa que ustedes planeen hacer en su vida, que formen la excelencia, menos el hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen de una forma excelente lo que no le agrada a Dios, pues obviamente van a haber consecuencias que ya se nos han advertido. O sea, no porque Dios sea malo, nuevamente siempre me gusta recalcar que no es porque Dios sea malo que suframos una consecuencia, sino todo lo contrario, que podamos nosotros delante de Dios decir, ¿sabes qué? Sé que no te agrada, entonces voy a evitarlo. ¿Para qué? Para que como veíamos un ejemplo del mantel, de una mesa, pues vemos que la cobertura se termina hasta en un cierto límite, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos haciendo lo excelente que no le agrade a Dios fuera de ese mantel de la mesa, pues vamos a ver que va a estar expuesto al daño que está fuera del mantel. Entonces, esto es importante que ustedes lo recalquen, que pues nuestro Dios no es malo, pero nuestro Dios sí marca un límite de donde va a estar con nosotros. Y el límite va a ser las cosas excelentes que Él quiere para nuestra vida. Si nosotros no damos esa excelencia en nuestras vidas o en lo que hacemos, así sea mínimo, con un pensamiento que si no es excelente, pues vamos a ver que nuestra vida no va a estar completa, que nuestra vida va a quedarse como en una media tinta y va a decir, ay, pues otra vez esto, otra vez mi pastor nos pidió hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Si nosotros no sentimos esa plenitud y esa saber que en Dios lo tenemos todo, también le podemos pedir a Dios que nos llene de eso, porque Dios va a querer que nosotros nos vivamos bien y que no estemos probando una parte de aquí y una parte del reino de los cielos. Entonces, Él va a querer que siempre estemos llenos y siempre vayamos a lo excelente y a lo sublime. Entonces, que ahora este significado, o sea, esta palabra sublime, sea parte de su día a día cuando hablemos de las enseñanzas de la Biblia y de nuestro Dios. Y que esto también podemos hacerlo efectivo en nuestras vidas, que vivamos una vida sublime, como Él quiere que la vivamos. Entonces, nuestro día a día, nuestro compromiso de esta semana y a partir de esta semana en una vida completamente, que sea una vida con características sublimes porque estamos haciendo lo que nuestro Dios quiere que hagamos, una vida excelente. Entonces, estas enseñanzas nos van a dejar que se encuentran en la Biblia. También lo vamos a ver que se agrupan en cuatro estudios principales o en cuatro personas principales. Entonces vamos a ver que estas enseñanzas sublimes de la Biblia
se van a ir hacia cuatro personas diferentes o hacia cuatro temas diferentes. El primer tema siempre va a ser Dios, el segundo, el hombre, porque pues siempre va a tratar de las enseñanzas que un hombre hizo. Nuestro Señor Jesús, como lo veíamos desde un principio en estas cualidades sobrenaturales de la Biblia, siempre van a apuntar a nuestro Señor Jesús y a la salvación del hombre. Esto también es muy importante. Este último punto va a ser muy importante que ustedes tengan porque nosotros vamos a poder dar una breve introducción a cada uno de ellos y lo vamos a ver bien claro que estos cuatro estudios van a formar parte de nuestro día a día y que estas enseñanzas sublimes los vamos a poder estudiar de forma seccionada y de forma que nosotros podamos entender lo que estamos leyendo y lo que nos están enseñando. Por ejemplo, en las clases, todo esto lo vamos a poder ver, que siempre va a haber un estudio especial y las cualidades de la Biblia no se van a quedar atrás, ¿no? Que van a ser cuatro estudios. Dios, el hombre, nuestro Señor Jesús y la salvación de su vida, del hombre. Entonces, creo que ya no me queda tiempo. Me quedan 6 minutos. Bueno, sí, vamos a terminar este tema y para poder recordar nuevamente lo que vamos a hacer la siguiente semana. El primer punto, pues obviamente vamos a ver qué es Dios en estos grupos, en estos cuatro estudios principales de las cualidades o enseñanzas sublimes de la Biblia. Y vamos a ver que el primer estudio es la persona de Dios. Y esto, pues obviamente cuando nosotros hablamos de Dios, pues es el que nos creó, es el que hizo los cielos y la tierra, es el que está con nosotros, es el que dirige nuestra vida, el que quiere que vivamos bien, el que quiere que tengamos una vida excelente, como ya lo estudiamos el día de hoy. Pero los estudios que se han dedicado a estudiar de una forma superficial la persona de Dios, o sea, realmente por afuerita, han determinado que la relación entre el hombre y Dios, o sea, las personas que sí creen que existe Dios, han tenido estos estudios, consideran que es una relación primitiva, una relación que se queda nada más estancado o que se queda nada más en hablar con Dios y ya, ¿no? Pero consideran que este tema incluso ya no forma parte esencial de la vida del hombre. Entonces esta parte es, es impresionante ver esto en la parte de la relación entre el hombre y Dios. O sea, que el ser humano dice que no necesita de Dios. O sea, esto es impresionante, ¿no? O sea, mm, da como que enojo, pero también da una tristeza porque dicen, o sea, la gente que está allá afuera, que se siente mal, que se siente deprimida, que se siente súper mal, que no da una allá afuera, dice que no necesita de Dios. O sea, es impresionante porque es como si tuviera una de esas cosas que tienen para dormir que cierran sus ojos, ¿no? O sea, como unos gogles o como unos que te tapan en la noche para que no te dé la luz del sol o de la luz de la lámpara, ¿no? O sea, es como si estuvieran completamente cegados y dijeran, no necesito de Dios, o por ejemplo, no necesito de mis piernas para caminar. Eso es como que un ejemplo impresionante, ¿no? O sea, decir, ¿cómo no lo necesitas si no tienes piernas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no necesitas tus piernas para caminar si necesitas mover tus piernas, tus pies, tus tobillos, todo lo que tienes en tus piernas, lo necesitas para poder caminar? ¿Cómo me dices que no las necesitas para caminar si es algo fundamental? Entonces también es parte de la vida del hombre, nuestro Dios. Y estos estudios nos dicen que ya no forma una tendencia, ya no está de moda. Ay, qué anticuado que creas en Dios. Ay, qué anticuado porque ¿qué no ves que esto es el futuro? O sea, no, prácticamente dicen que no es tendencia, ya nadie habla de Dios, solo se habla en la iglesia, son menos populares y que el hombre necesita menos de Dios. Esto prácticamente es un error y que así como en los emojis, poner un tache y decir, ¿sabes qué? Tú podrás decir que no se hable ya, no se necesita de Dios, pero realmente en base a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, lo necesitamos sí o sí.
La realidad es que como jóvenes cristianos nos tenemos que dar cuenta de que esto no es así, ya que la relación, al igual que con las personas que nosotros amamos o estimamos, se basa en una comunicación constante, una comunicación cercana, una comunicación personal, donde hay un cuidado de la otra persona, formando una permanencia que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de generar. O sea, es la relación entre Dios y nosotros. No vamos a poder hacer otra cosa más que el formar esa relación y esa comunicación constante para darnos cuenta de que sí necesitamos de Dios, porque nuestro Dios en la Biblia nunca va a decir que te quiere triste, nunca va a decir que te quiere vacío, nunca va a decir que te quiere incompleto. Al contrario, Él siempre va a querer que tú estés lleno, que tú te sientas conforme con la vida que estás viviendo, que si estás estudiando algo, quiere que tú lo hagas bien evidente en tu vida y que sepa la gente de allá afuera que en Dios te vas a sentir completo. Entonces, nuestra misión en esta semana es una pequeña tarea que se va a quedar personal para ustedes mismos y va a ser que ustedes busquen expresar a alguien más que sí necesitan de Dios. Y esto lo vamos a complementar impresionantemente con lo que vamos a tener la siguiente semana. Obviamente los que puedan y los que tengan una amistad que no conoce de Dios, que ustedes puedan traerlos a la siguiente reunión a la Semana del Amigo. ¿Por qué es importante la Semana del Amigo? Porque ustedes van a poder decirles a cada uno de ellos que puedan ustedes traer a alguien para poder. Ah, listo. Se me está acabando la reunión. Había un micrófono por ahí encendido. Pero sí, inviten a alguien en esta próxima reunión para que ustedes puedan meter a alguien y que ustedes puedan escuchar lo que se está hablando en la Biblia. No es aburrido, que al contrario, va a servirles